Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, cuando aquí se inició, cuando el diputado Botello inició la campañita para pretender que se legislara en el Congreso Nacional a los fines de que a los cotizantes, trabajadores que cotizan a la Seguridad Social le devuelvan el 30% de los fondos de pensiones que tienen acumulado y que están acumulando para su pensión en el momento de su retiro. De inmediato salieron informaciones relacionadas a las razones por las cuales no es conveniente para la economía, ni para la economía de los trabajadores, ni para la economía del país en sentido general, el hecho de hacer uso de colocar o poner en circulación de la noche a la mañana el equivalente al 30% de los fondos de pensiones, porque esos son cerca de 200 mil millones de pesos que presionarían entonces todos los indicadores de estabilidad de la economía. Pero bueno, es un tema muy técnico que la gente como tal no lo va a entender y los que lo entienden tampoco quieren entenderlo, porque uno lo que dice, bueno, como quiera yo quiero mi dinero, que me devuelvan mi cuarto. Bueno, al final para gastarlo y luego entonces ya tener menos posibilidad de una pensión aceptable y ya no tener el dinero a mano, pero ese es otro tema. A lo que quiero referirme es a que en ese momento, recuerdo que lo dije aquí, dije que si hay algo positivo que tiene la decisión o la propuesta del diputado Botello y la presión que está ejerciendo el diputado Botello sobre las administradoras de fondos de pensiones a los fines de que se devuelvan ese 30% de recursos a los trabajadores, es que eso va a obligar, o que eso obligaría, y fui el primero que lo dije aquí, lo compartí muchas veces con José Luis Mendoza principalmente, obligaría entonces a las administradoras de fondos de pensiones a acercarse un poco más a la gente, a acercarse un poco más a los afiliados, a ofrecer más información, a dar la cara, a hacer un poco más, a mostrarse un poco más. No solo ser transparente o actuar con transparencia, sino que esa actuación con transparencia tenían que mostrarla. Y para que usted tenga una idea, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones no tenía ni siquiera un departamento de relaciones públicas. Y tras esa situación tuvo que crear un departamento de relaciones públicas con una directora de comunicaciones que, dicho sea de paso, es una muy buena amiga, la bella e inteligente Ginette Santelices. Amigo Abel, tú que la conoces también. Una amiga, Ginette. Sí, no. Y así es. Estrella. Como tú dices. Una estrella. O sea, es inteligente, es bella, pero también es inteligente. Pero bueno, el asunto es que obligó a crear ese departamento de comunicaciones. Pero no solo eso, sino también que obligó a las administradoras de fondos de pensiones a comenzar a decir, miren señores, espérense un momento, los problemas que ha habido con relación a los atrasos para devolverle el dinero a los herederos del asunto de los trabajadores que fallecen antes de llegar a su edad de retiro y antes de recibir la pensión, esa devolución no se hace con la velocidad deseada, no porque las AFP lo impidan, sino porque hay elementos que están impidiendo eso en términos burocráticos de manera administrativa por parte de las autoridades correspondientes, Superintendencia de Pensiones, Consejo Nacional de Seguridad Social. E incluso ha obligado a las administradoras de fondos de pensiones a presentar propuestas para agilizar o facilitar la agilización de ello. Hoy día es más fácil para los herederos recibir los recursos acumulados por trabajadores fallecidos gracias a una propuesta de solución a la traba que tenía esa situación que hizo precisamente las administradoras de fondos de pensiones. O sea, las que dicen que son las que no hacen, las que ponen trabas para devolver el dinero, son las que propusieron soluciones para que esas trabas fueran superadas, porque esa traba quien la tenía impuesta era la normativa vigente a través de la Superintendencia de Pensiones. Pero ha obligado también a las administradoras de fondos de pensiones a decir cuántas personas ya han sido pensionadas por sobrevivencia, que son personas que hay que pensionarlas por enfermedades terminales o por situaciones de problemas de salud graves. Cuántas personas ciertamente han recibido la herencia de los fondos de pensiones de su pariente fallecido. ¿Cuántas personas entonces será devuelto el fondo de pensión acumulado por haber ingresado de manera tardía después de los 45 años a partir de la primera cotización?
cuánto hay en el fondo de pensiones, cuánto ciertamente es que devengan en forma de ganancia, pero cuánto representa la labor que realizan de inversión en forma de rendimiento, de tasa de interés, que luego engrandece o agranda ese fondo de pensiones. Por eso hemos dicho aquí, a pesar de que la gente muchas veces escucha nada más la parte que le conviene, que el aporte del trabajador en términos reales es de un 13%, y sin embargo el trabajador es el dueño del 100% de los fondos. Y es una cantidad que ya ronda los 700 mil millones de pesos en términos globales. Claro que cada quien tiene su fondo de manera individual. Pero también eso ha permitido que los trabajadores que cotizan a la seguridad social se empoderen y comiencen a procurar información sobre su situación. Fíjense cómo aquí cada día llaman personas preguntando, porque nosotros nos hemos puesto a hacer comentarios sobre el sistema de fondos de pensiones del país y a ofrecer algunas orientaciones humildemente dentro de lo poco que conocemos de esa área, y la gente se interesa en llamar, en averiguar, pero ya la gente se ha interesado en llamar y averiguar, y también se ha interesado en hacer lo que nosotros soltamos desde aquí casi siempre, que se acerquen a su administradora de pensiones, de fondo de pensiones, que averigüen incluso cuál es su administradora de fondo de pensiones, porque tenemos una cantidad importante de trabajadores que ni siquiera saben cuál es la AFP que administra los recursos que son de su propiedad para su plan de pensión. Primero identifique cuál es la AFP donde me depositan mi dinero. Usted puede ir a donde su patrono, en la empresa donde trabaja, y preguntarle, sí, no, tu dinero se deposita en tal AFP. Y luego entonces comunicarse con esa administradora de fondos de pensiones, porque esas AFP no tienen las puertas cerradas, tienen sus puertas abiertas. Si usted está afiliado a AFP Siembra, AFP Crecer, AFP Reserva, AFP Popular o cualquiera de las AFP que son las que están vigentes en el país, pues usted va a esa AFP, usted llama y le toman el teléfono y le dan las orientaciones que usted requiera. Pero también usted puede ir personalmente a recibir o a solicitar o a requerir cualquier información, y se la van a dar la información. ¿Por qué? Porque usted es un cliente para esa AFP, porque usted es una persona que tiene un aporte económico en esa AFP, y esa AFP le administra ese dinero y gana dinero a través de la administración que hace de su dinero. Y usted tiene también el derecho de cambiarse de AFP. Entonces, para que usted no se cambie, pues entonces le tienen que dar la atención debida. Pero la gente generalmente no se acerca. Y esto ha motivado que las personas comiencen a acercarse, comiencen a interesarse no solo en la ARS y en lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, que también es parte de la seguridad social, sino también en lo relativo a los fondos de pensiones, porque como quiera le hacen un descuento mensual de su salario para acumular ese fondo de pensiones. Y usted tiene que interesarse, porque si el dinero ciertamente es suyo, interésese en saber cuánto hay ahí. Aunque no se lo devuelvan cuando usted quiere que se lo devuelvan, se lo van a devolver entonces cuando usted tenga edad de retiro, por su cuarto, como quiera. Entonces, interésese en eso. Y qué bueno que la gente se ha ido empoderando. Lo que lamento, señores, es que dentro del esquema de la seguridad social, de la ley 8701, se le hacen descuentos al trabajador, y el empleador de ese trabajador también tiene que hacer un aporte que equivale al 70% del aporte que hacen entre los dos. Un 30% lo aporta el empleado de su salario, que es más o menos, redondeando, un 3% para pensiones de su salario y otro 3% para el seguro familiar de salud. Se descuenta de su salario también, eso es un 6% más o menos de su salario. Eso es lo que le descuentan a usted todos los meses para la seguridad social, como trabajador, como empleado, más o menos un 6%. Y el empleador suyo aporta más o menos un 14% de su salario, pero sin descontárselo a usted. Un 7% para pensiones, más o menos, digo más o menos porque eso es 6 puntos tanto, 7 puntos tanto, y un 7% para el seguro familiar de salud. Entonces, 14% de su salario, sin descontárselo a usted, el equivalente al 14% lo aporta el empleador. Luego de ese porcentaje, la parte que va a inversión, que es el 10% del salario, para el fondo de pensiones, y la otra parte, el otro 10%, más o menos, que es la que va para sustentar el seguro familiar de salud a través de las ARS. Pero dentro de ese porcentaje se van sacando porcentajes mínimos para sustentar o para sostener económicamente a las instituciones que giran en torno al sistema dominicano de seguridad social. Entonces hay un 0 punto tanto por ciento del salario de los trabajadores que aportan los empleadores, que va al presupuesto
de la superintendencia de pensiones. Hay un 0. tanto por ciento que se saca también del aporte que hace el empleador, más que el trabajador, que va a el presupuesto, a sustentar en términos presupuestarios a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Hay otro tanto por ciento que va a sostener el Consejo Nacional de Seguridad Social como consejo, como órgano macro. Hay otro tanto por ciento que va para la operatividad y el presupuesto de la Tesorería de la Seguridad Social, que es la entidad que se encarga de hacer las transferencias de recepción y transferencia de los recursos que aportan los trabajadores y los empleadores. Y hay otro tanto por ciento que es para sostener en términos presupuestarios una institución que se llama Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Dirección de Información y Defensa del Afiliado, DIDA. No hay un nombre más adecuado para la esencia de esa institución. Dirección de Información y de Defensa al Afiliado, la DIDA. Una institución totalmente infuncional, que recibe entonces un aporte económico de parte de los empleadores y los empleados que aportan para su salud y para su retiro. Y esa institución debe tener la obligación de orientar de manera oportuna, adecuada y permanente a los trabajadores. Y a los empleadores también, para que los empleadores entonces sepan, porque a veces los empleadores desconocen a través de su departamento de recursos humanos determinados procedimientos. Entonces, bueno, mira, para defender al afiliado, tú tienes que decirle también al empleador, mira, espérate que tú no estás cumpliendo con tal o cual cosa. Pero eso no funciona. Eso estuvo dirigido durante muchísimos años, desde su creación del año 2001, por Nélida Marmorejos. Una dama de muy buenas intenciones, pero ella ahí no hizo nada. Lo que hacía era que de vez en cuando salía a hacer denuncias para llevarse un titular de periódico donde decía, mira, que hay una situación de que sé yo, cuántos afiliados que no han recibido tal o cual cosa, pero no planteaba el origen de los problemas, ni tampoco planteaba propuestas para solucionar los problemas. No, lo que hacía era entonces que ofrecían declaraciones sueltas para que la gente, la clase trabajadora, le cogiera más odio a las entidades que tienen que ver con los servicios de salud, en este caso la ARS, o que tienen que ver con la administración de los fondos de pensiones, en este caso las AFP, sin plantear soluciones y sin decir la verdad completa sobre cuáles son las situaciones que giran en torno a ello. Hoy día esa institución está dirigida por Carolina Serrata Méndez, que casi no se hace sentir tampoco. Esa es una institución para que la directora de eso esté en los medios de comunicación prácticamente a diario, orientando a la gente, orientando a los trabajadores, que bastante desorientados que están, porque una muestra de que están desorientados es esta propia emisora y este medio precisamente, donde nosotros diario tenemos que estar respondiéndole preguntas a los trabajadores que llaman para orientarse, para recibir información, que deberían recibirla a través de la DIDA. Entonces, esa institución que es subvencionada por los propios trabajadores y empleadores debería entonces ser más activa en la labor para la cual fue creada, que es para informar y defender los derechos de los afiliados en el sistema dominicano de seguridad social.